Muy buenas noches, compañeros de el curso de teatro de la Universidad UNAD en el programa de psicología. Ya concluyendo este semestre o esta etapa, esta es la última actividad sugerida, la cual consiste en traer alusión a la actividad anterior en la cual describíamos un texto teatral de imaginación. Quiero contarles la noche de hoy que este video es totalmente fluido, totalmente natural, el cual, para ser muy sincera, realicé la actividad anterior y en ningún momento miré o revisé qué se tenía que hacer en esta siguiente actividad. Pues bien, como todos los compañeros ya saben, lo que teníamos que hacer era básicamente traer en relación esa actividad anterior y realizar como un teatro de esto que nos imaginamos allí. Quiero contarles que si alguno leyó mi historia, en realidad no fue ninguna historia inventada, es una historia de la vida real, algo que pasó y de la cual no pretendo hacer escenas o tener nada de arte escénico en esto, porque en realidad sí pasó, de la cual la protagonista soy yo. En realidad no soy yo, yo diría que el protagonista de toda esta historia, que más que una historia, más que una experiencia, pues es el aprendizaje de vida que esto trae, y que puedo comentarles que gracias a gracias a mucha terapia y muchas cosas que han pasado alrededor de esto, he sanado bastantes cosas, y esto lleva a que lo pueda hablar con libertad, a que no sienta pena ni vergüenza, porque en últimas es mi vida, de esta manera la he vivido, no de otra, y no tengo que sentir pena ni culpa de nada de lo que ya pasó. Simplemente he tratado de, a través de los años, sanar muchas heridas que quizás estaban abiertas, y tras de esta evolucionar, avanzar. No nos debemos quedar ahí. Entonces, como básicamente decía mi guía, quiero contarles cómo hacer un story time de mí hacia ustedes, contarles directamente lo que pasó en ese tiempo. Básicamente tenía 13 años cuando tenía mi novio. Era el novio que aceptaron en mi casa, porque antes de él había tenido una relación con un chico más o menos de mi edad. Entonces, para que me entiendan, mi primer novio se llama John. Ese fue mi primer novio de esa época, y con el que no me dejaron estar porque no era muy niña, y pues a estas alturas lo entiendo, me pongo en el rol de mamá y claro que lo entiendo, pero en su momento no, solamente me dejé llevar por mi afán, por mi rebeldía, por llevarle la contraria a mi mamá. Entonces no me dejan ser novia de John, y en ese lapso conozco o me empiezo a relacionar más con Oscar, que era, ya al ver mi mamá que no podía hacer nada por evitarme que yo quisiera tener novio, entonces me aceptó a Oscar. Resulta que Oscar era 10 años mayor que yo y era muy conocido en mi casa, entonces como que la familia dijo, no, pues al menos con este pues no hay tanto inconveniente, porque pues ya sabe para dónde va. Mentiras, por muy mayor que fuera, pues era peor, yo igual era una niña. Sin embargo, el tema era que me dieran libertad, y al yo tener esta libertad, sí o sí, seguí viéndome con John. Cometí en ese momento algo inconsciente, y fue que creé una lealtad con mi primera pareja. La primera lealtad fue decir que así yo estuviera con el que estuviera, con la persona que estuviera, siempre quería estar con él.
Resulta que psicológicamente, ahora lo entiendo, y por medio de diplomados de psicogenología, uno crea lealtades invisibles. Estas lealtades nos llevan a cometer muchos errores inconscientes a través de los años y con las nuevas parejas. Bueno, el caso fue que yo seguí básicamente en una relación simultánea con los dos al tiempo. No era tanto, no era cada ratico, pero pues justo en el momento en el que se dio la situación de estar con los dos, salgo embarazada. Básicamente no sabía de quién era, literal, o sea, eso era lo que yo también como que me quería hacer creer, porque en realidad pues fue muy confuso, no sabía, no, el lapso del corto tiempo de haber estado con los dos era algo que yo no podía definir. Y en medio de todo este desespero y todo, pues yo le digo al novio que sí quería, pero pues él no quería hacerse responsable. Pasaron situaciones allí que llevaron a que en últimas yo escogiera quedarme con Oscar porque era, por así decirlo, como la mejor opción. En realidad me dejé invadir de miedo, de vergüenza. Tenía otro tema muy marcado con el abandono de mi padre. Entonces yo quería que mi hijo tenía un papá, lo que yo no había tenido. Entonces en todos estos afanes tomé decisiones apresuradas. Quizás no fueron las mejores, pero pues era como la opción para que mi hijo tuviera ese papá que yo no había tenido. Yo le veía mucho amor, mucha emoción a Oscar y yo decía, no, puede que esto funcione. En su momento, pues sentía que él me quería si yo no lo quisiera. Entonces yo escogí este camino como por tratar de hacer esa familia que quizás yo en algún momento idealicé y no tuve. Luego de esto, pues nada, con las cosas con Oscar no funcionaron, se acabaron muy rápido, muchas discusiones, muchas peleas. No tuve en su momento la valentía de enfrentar yo solita la situación, como igual siempre me tocó. Este hombre Oscar tampoco fue el papá responsable que hubiese esperado. Y básicamente mi hijo igual creció sin un papá. Lo único que de pronto causé sin querer fue que él creciera con los mismos traumas, bueno, no tanto traumas, pero sí de pronto las mismas heridas de rechazo con los que yo había crecido. Y fueron aumentando, porque se repitieron y fueron peor. Pero bueno, con el tiempo, pues como vivíamos en un pueblo, mi hijo se fue pareciendo mucho más al que sí era el papá, pero en su momento yo no lo sabía. Y entonces es aquí donde llega la otra parte de la historia, que es con lo que les quiero expresar. A eso aproximadamente de los 10 años, bueno, un poco antes, un poco después, no sé, estaba la verdad muy preocupada porque había muchos rumores, como la canción de Joan Sebastián, la gente rumora, que mi hijo se parecía a él. Y era este secreto el que yo tenía y que no me dejaba. De hecho, también por ese tiempo, por mucho tiempo yo sufría mucho de la garganta, me ponía disfónica, casi que no hablaba. Y el tema de relación de tener ese secreto que no podía sacar. Casi que me diagnostican una úlcera, bueno, se me subió una úlcera gástrica a la garganta. Esto quiere decir que tenía muchos secretos congelados. Uno de esos era esto. Sacar las cosas que a uno le hacen daño es muy importante. No hay como vivir en plenitud y abierto a cualquier tema. Entonces el día de hoy también quiero presentarles, acá está el protagonista de la historia, que en realidad es mi hijo, y acabarles de contar la historia teniendo en cuenta y la autorización total de él. Entonces, él es mi hijo, Jorman Mora. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien. Y como lo acaba de decir mi querida madre acá, sí, pues soy el hijo y soy testigo de todo
Pues lo ocurrido desde que tengo memoria yo, ¿no? Porque claramente desde mi nacimiento pues no recuerdo muy bien cómo pasarían las cosas, pero sí me tocó vivir otra parte del proceso y creo que es como la parte importante, como la parte más importante de ese momento. Bueno, yo creería que todos quieren saber qué es como lo más importante y de pronto lo que nos causa duda. Em, Cuando yo le cuento la verdad, hijo, ¿usted qué opina? O sea, a pesar de su corta edad, porque yo quiero aclarar por qué decidí contarle, porque habían ya muchos rumores, él se estaba pareciendo, bueno, toda la vida se parecía al papá biológico, pero había muchos rumores, muchas cosas y yo no quería que le llegaran a él con cuentos y quería que lo supiera de mi boca. Entonces yo creería que los que ven ese video quisieran saber usted qué pensó cuando yo le conté la verdad, cómo fue su reacción o su primer sentimiento ante esa noticia. Pues es que independientemente de eso, creo que estaba muy niño cuando la primera vez que usted me lo dijo, porque recuerdo que tenía como 9 años. Y pues como estaba niño tal vez no veía como la gravedad del asunto. Y pues como yo crecí, cuenta el tema de que crecí sin un papá, siempre estuve como con esa ilusión de tenerlo, porque nunca lo tuve. Entonces fue más que todo como alegría. En mi pensamiento de niño, creo yo, era como que volver a tener otra oportunidad de que llegara otro papá a de pronto darme ese amor que yo pedía y que no tenía. En realidad sí fue como más felicidad que cualquier otra cosa, pero era por el tema de que no le veía la importancia al tema que se trataba. Realmente no, pues como que pasó así de ligero, no le tomé tanta atención. Y a raíz de eso yo también quiero contarles que pues con su corta edad, yo sin la experiencia de poder hablar con él, en realidad siempre fui como muy sincera, no para decirle cosas feas ni nada, nunca le hablé mal de su papá. Sin embargo, la persona que lo crió, que fue Oscar el que le dio el apellido, no era la mejor persona, pero sin embargo pues a mí me inculcaron respeto. Sin embargo, fui muy sincera con él desde el momento de decirle, hijo, yo cometí errores, a mí me pasó esto. Entonces yo quiero que lo sepa por mi boca. Afortunadamente, quizá le inculqué al menos el valor del respeto a él, que jamás ha habido una discusión o algo de reprocha hacia mí. Igual no lo hubiese permitido, pero eso que quede súper claro, o sea, la comunicación es súper importante. Luego de esto, pues, como a los 15 años, bueno, básicamente en el año de que iba a cumplir los 15. Pasaron 5 años después de la noticia, pasaron como 5 años desde ese primer momento de la noticia. Y pues, ay, sigue tú. Luego, antes de cumplir 15, me pide regalo de 15 que él quería que le hiciera la prueba de ADN. Entonces, nada, otra de las cosas súper importantes, lo que les decía, que uno crea lealtades, también es que creamos deudas. Y yo me sentía en deuda con él por eso, o sea, y para mí también era importante, o sea, destapar ese secreto no era tan fácil. El primer paso había sido con él, que era lo más importante en mi vida, pero yo también tenía muchos temores con mi familia, sobre todo con familiares que amo, o sea, mi abuela, mi mamá y un tío, eran los que más me mataba a mí. Una vez, por medio de, pues como les digo, empecé como mucha terapia después de un retiro espiritual, y una vez hablando con este tío, después de que él me abrió los ojos, me dijo, mira, solo importas tú, lo que sientas tú y lo que les dé a ustedes tranquilidad con Jordan, porque en últimas él es el más afectado en todo esto, en las decisiones que usted
como adulta, o bueno, como niña en su momento tomó. Después de que ustedes dos aclaren el resto, y así fue. Él me pide esto, bueno, ahora yo sí quiero saber o que les cuente qué lo llevó, obviamente, pues ya sabemos que la curiosidad, pero que lo impulsó más a pedir esto y él sabía que no le iba a decir que no porque pues era como el regalo único de ese momento. Sí, pues yo creo que ya era como todo. Pues yo nunca tuve buena relación con el señor que me dio el apellido y esto llevó a que pues en el transcurso de que fui creciendo también fue como más complicado la relación con él. Entonces al no saber, al no también no, pues como no tener claro la idea de quién era, pues fue como eso, como el impulso de realmente saber, de por lo menos tener claro quién era mi papá y como tenerlo ahí ya, porque también ya pues en su momento, en mis 15 pensaba que ya no, pues que ya no necesitaba el amor de mi papá porque pues no lo había tenido. Entonces era ya más que todo como por el tema de saber con certeza de dónde provenía o pues quién era realmente mi padre biológico. Fue más que todo eso. Y pues fue aprovechando también que sabía, como bien dice mi mamá, que era un regalo único que de pronto pues claramente no me iba a decir que no, o sea que era como el regalo que sí podía pedir, entonces fue como que todo se juntó. Bueno, sí. Y básicamente, pues me imagino que ya saben el final. El final era que, bueno, ustedes se preguntarán por qué yo digo que no sabía quién era el papá. En realidad no, o sea, no tenía la duda, pero él se estaba pareciendo mucho a él, entonces yo pensaba que era como mi psicosis, que era como mi preocupación, que de pronto de tanto negarlo se estaba pareciendo, pero que yo todavía guardaba la esperanza de que de verdad hubiese sido hijo del que le había dado el apellido. Era una cosa ahí que yo no entendía. Pero era muy importante definir de verdad, independientemente que fuera a responder o no este hombre por él. Y él fue también muy acertado a la vez al decir, es que mamá, yo solamente quiero saber cuáles son mis raíces biológicas. Y para mí fue súper importante porque es lindo, es muy, muy bueno tener claridad de en dónde está, cómo está nuestra sangre en realidad. Y se tomó la decisión, se hizo. El que estaba, bueno, él estuvo muy de acuerdo porque él quería también saber y esclarecer toda esta situación. Y efectivamente, la prueba de ADN salió que es hijo biológico de John. Se imaginarán después de pronto un poquito el temor, el boom. Hice terapia también para poder decir la verdad, para contarle la verdad a Oscar. Así Oscar hubiese sido el tipo más desagradable, porque pasaron muchas cosas feas, estamos hablando de maltratos y otras cosas vividas con él, y era una cuestión de que yo sentía que me tenía que dejar y que me lo merecía porque había hecho esto con él o porque estaba la duda. Entonces, ¿hasta dónde nos dejamos llenar de culpas, de miedos, de circunstancias? Dejamos de vivir la vida bien. Bueno, y en últimas, es para decirles, o sea, en esta vida todo tiene solución. Ni el secreto más profundo, ni lo más feo que pueda pasar, ni lo que pase con un familiar, nada puede dejar que opaque nuestra vida. Yo actualmente tengo la mejor relación con mi hijo, una mamá muy joven, lo tuve a los 15, pero Que eso también ayudó. sí, hubo muchas Hubieron cosas. factores que ayudaron a que también, a raíz de que siempre tuvimos buena relación, ayudó todo el tema de que, pues de la noticia y lo que pasó, pues cuando la familia se enteró, porque no era solo arreglar el tema solo los dos, sino que también era el tema de la familia, era el tema de que tenía que quitarme un apellido para pedir el otro y sin embargo pues no pedirlo, pero era como tener esa opción también. También fue un proceso complicadito,
y era pues como todo, pero sí ayudó mucho el que fue lleváramos siempre una buena relación. Eso ayudó hartísimo. Entonces, amigos, compañeros, los que hayan visto este video, es una experiencia de vida. No quería hacer una escena teatral, pues en realidad después de que vi que tenía que hacer pues lo que había escrito, yo dije no, hagamos algo muy natural, muy expresivo desde el fondo de mi ser. Les cuento, por mucho tiempo que yo hablaba de esto lloraba, me daba duro, me daba pena con mi hijo, eran muchas cosas, pero ya hoy en día pues normal, ¿a quién le importa? Total que ya pasó y total que no me tengo que quedar en el pasado en nada. Entonces, muchas gracias por su atención. Entonces, ya saben, para adelante que la vida siempre sigue. Gracias, chao. Chao.